Muy pero muy buenas amigas y amigos, estamos para una nueva entrevista de Radio Cuervo Uruguay. En esta ocasión estoy con el señor Edgardo Martínez y Mariov, a quien agradecemos su presencia y le decimos muy buenas noches. Gracias, un gusto estar realmente con ustedes y tener la posibilidad de contactarme con tu gigantesca audiencia. Estamos en los estudios de AM610 Radio Rural, a quien le agradecemos, en especial al señor Fernando Marguerite, para esta instancia en la cual hablaremos de muchas cosas. Me gustaría, antes que nada, que pueda hacer una especie de presentación sobre su persona. Es candidato presidencial por el Partido Colorado. Perfecto. Y mucha gente quizás quiere conocer un poco más de usted. Sí, en principio no soy un político profesional, pese a que he tenido una larga trayectoria en el mundo político. Comencé mi militancia a los 15 años en la lista 15. Fui asesor del último gobierno rural de Montevideo, fui edil en el momento en que justamente asumió Tabaré Vázquez como intendente. Fui durante 15 años ministro de la Corte Electoral. También fui director de ACE en el momento en el último gobierno de Sanguinetti, cuando estaba Solari en el ministerio. Quiere decir, tengo una trayectoria política, pero no vivo de la política, sino que siempre vivo de mi profesión. Soy además un muy pequeño productor rural. Me dedico al cultivo de nueces pecan. Muy interesante. Y soy apicultor además. Así que un asunto que hoy día está un poco en crisis, ¿no? El tema de la apicultura. El tema de la apicultura está en crisis. Tuvimos un momento de gloria hace algunos años porque se había dado el fenómeno que por un lado se habían cortado las exportaciones a Europa de la Argentina por una acusación de dumping. Después se había cortado todo lo que tenía que ver con las exportaciones chinas a Europa. Habían encontrado una enorme cantidad de pesticidas y una serie de productos químicos, y eso generó que hubiera un momento de gloria para la miel uruguaya, donde se pagaban precios realmente impresionantes. Pero hoy por hoy una enorme cantidad de apicultores han tenido que bajar sus puertas, si es que hay una puerta, ¿no? Porque realmente el negocio se ha vuelto un poco rentable, tiene un altísimo costo de mano de obra y los precios internacionales son muy bajos. Apenas se puede trabajar en el mercado interno, que no es muy rentable, por consiguiente han fracasado. A eso se suma además un gran problema, que son los pesticidas. Ha habido muertes de colmenas, pero en forma impresionante en nuestro país, porque pese a que ciertos pesticidas están prohibidos, se siguen usando. Y además seguimos teniendo fumigaciones en aviones, que los vientos nos llevan para todos lados, y eso ha determinado una muerte, una masiva muerte de abejas por todos lados, y obviamente entonces afecta a la economía de las personas que trabajan en esto y afecta también la producción de miel en Uruguay, y además también afecta todo lo que tiene que ver con la industria de los frutos, porque obviamente al caer la cantidad de abejas que hay, también cede la fecundación de las plantas, ¿verdad? Sin dudas, una persona que tiene experiencia y trayectoria con el mundo rural. Y hablando específicamente de ese asunto, usted estuvo presente brindando un discurso por los 102 años de la Federación Rural, quisiera decir, en Paso de los Toros. Ahí habló sobre algunas cuestiones, por ejemplo, UPM, dijo como que está en contra de ese proyecto. Sí, creo que sin duda, incluso dije en su momento, ¿quién se la está llevando? Es tan extraño todo este proyecto de UPM2. UPM1 fue una cosa realmente muy interesante, fue realmente una posibilidad importantísima para el país, se dio en una coyuntura muy particular, no hubo contrapartidas como en este caso, y hoy por hoy estamos viendo que el Estado está invirtiendo una enorme cantidad de recursos, que está haciendo contratos que rozan la ilegalidad, que está comprometiendo el futuro de los uruguayos y que está realmente amenazando con contaminar los acuíferos uruguayos. Y lugares, ayer decían en la reunión de la Federación Rural, San Gregorio de Polanco, el Polanco, como le dice la gente, es unos lugares que están destinados a desaparecer realmente por la suba de la cota de las aguas y además por la contaminación. Pero no solamente eso, ¿cuál es la contrapartida real? Porque más allá de unos 3.000 puestos de trabajo que se esperan en los 2, 3, 4 años que terminen
en desarrollarse la planta, finalmente van a quedar unos 250 y 300 puestos directos, y bueno, después por supuesto todo lo que significa los puestos indirectos en el procesamiento de la madera. Pero recordemos que además va a estar en una zona franca, quiere decir, no va a estar tributando el Estado. Recordemos además que la inversión en el tren, que es un tren hecho a medida para UPM, en definitiva implica para el Estado una inversión absolutamente impresionante, que algunos analistas calculan que se va a terminar de pagar en 70 años. Quiere decir, estamos enfrentando a que nuestro país se compromete a inversiones impresionantes. No va a tener una contrapartida adecuada en lo que tiene que ver con ingresos, el empleo va a ser circunstancial, va a deteriorar la calidad del agua y hasta incluso va a generar conflictos con los vecinos, porque si bien lo que se va a contaminar es el río Negro, recordemos que el río Negro va a desagua, mejor dicho, en el río Uruguay. Por consiguiente, también están muy preocupados del otro lado de la orilla, y ya hemos visto lo que ha pasado en otros tiempos en cuanto a la preocupación por el medio ambiente, más allá que en Argentina se contamina de forma impresionante por parte de las pasteras antiguas con tecnología media obsoleta. Hay experiencias internacionales, incluso hoy se ha avanzado mucha tecnología, porque el tipo de producto químico se usa para este procedimiento, incluso en algunas plantas, en Rusia por ejemplo, generó malformaciones genéticas, niños con 2 cabezas y cosas por el estilo, que uno dice, ay, parece fantasía. No, investiguen un poco y vean lo que pasó en su momento en Argentina mismo. En Argentina mismo. Entonces, creo que hay una preocupación, y es lógica que haya una preocupación. Por eso lo decía ayer en el Congreso, decía, ¿quién se la está llevando? ¿Por qué están regalando el patrimonio del país, el agua del país, el país, el Uruguay país natural, los balnearios del Río de la Plata, del Río Negro y otras cosas? No sé, yo no estoy de acuerdo con este proyecto, y realmente creo que va a haber que revisar esta situación, porque además los contratos son medios irregulares desde el punto de vista de los procedimientos, además de que, si bien se conocen los contratos, hay cláusulas secretas y oscuras que no están ni siquiera en conocimiento de los legisladores. En caso de que pueda tener un resultado positivo, que ojalá tenga esa suerte, si resulta electo como presidente y ya encuentra este proyecto encaminado, ¿qué tipo de resoluciones podría pensar? Primero vamos a ser lógicos, no creo que sea electo como presidente. Todo el mundo largó su campaña hace cerca de un año, yo la largué hace 3 meses. Estoy muy bajo en las encuestas, entre el 0 y el 2%. Por consiguiente, si bien queda muy lindo decir voy a ser el próximo presidente, creo que en realidad lo que voy a hacer es un legislador dentro del Parlamento, y eso es importante porque de alguna forma ahí no solamente se impulsan las normas, sino que además creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición, en la que necesariamente va a haber que acordar cosas. Yo ya he conversado con algunos de los candidatos de la oposición, con el Partido Nacional, con La Calle, con Larrañaga, y ya les he dicho que obviamente, más allá de lo que pase, en la medida en que tal vez alguno de ellos sea el posible futuro presidente, que cuenten absolutamente con todo el apoyo, no solamente mío, sino de todo mi grupo, en lo que tiene que ver con llevar adelante cosas en las que estemos de acuerdo. Digo, va a haber cosas que no estamos de acuerdo, pero bueno, puede haber un acuerdo multipartidario, y eso es importante, y lo he conversado con gente de muy diferentes sectores, desde Nódica hasta gente de izquierda. Pero hacer retroceder ese proceso de UPM, ¿usted lo ve como algo viable? Sí, porque en definitiva UPM, en realidad, aún, si bien ha firmado un acuerdo, en realidad aún ni siquiera ha definido su presencia real, porque dijo primero, bueno, hagan todo esto, cambien las normas, preparen la infraestructura, y después vamos a ver si decidimos. Por consiguiente, en realidad lo de UPM, si bien hay convenios que el Estado se obliga a ciertas cosas, la cosa no está cocinada ni desde el punto de vista de Uruguay, ni desde el punto de vista de los inversores. Así que quiero decir que todavía hay tiempo para trabajar en este tema, y por supuesto estudiar todas esas cláusulas secretas que aún ni los propios legisladores conocen. Propuestas en otros rubros referente al tema laboral. Bueno, un elemento importante, lo que tiene que ver con el trabajo, que
propuse desde un primer momento, tiene que ver con la jornada la jornada de trabajo. Las 6 horas. Las 6 horas. Pero la gente cuando dice 6 horas, y tiene razón, no hay que verlo como un hecho aislado. Tenemos que ver que cuando uno propone algo... Como Holanda, claro, hay en Alemania, en Japón, y como tú decías, Suecia y Holanda, en el que el resultado de las 6 horas quiere decir la disminución de la jornada laboral. Aprovecho a decir que justamente la semana pasada se cumplió el aniversario de lo que fue la primera ley de 8 horas del mundo, que fue impulsada nada menos que por Valle y Ordóñez, y eso que realmente es importante. En su momento las empresas decían, vamos todos a quebrar, esto es una locura, están destrozando la economía, pero hoy por hoy en todo el mundo el tema de las 8 horas se considera normal. Bueno, en su momento el tema de las 6 horas también va a ser considerado normal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente trabaja demasiado, en realidad no trabaja. Y no está rindiendo no quizás de la manera no está adecuada. rindiendo. La experiencia internacional es que la gente rinde más, se siente más contenta, se pone la camiseta con la organización, y en definitiva creo, y un elemento importante, en la parte industrial, baja la accidentalidad en niveles increíbles. Seguramente todos conocemos a alguna persona que trabaja en alguna empresa y que en términos uruguayos dice, voy a hacer un poco de cebo. Quiere decir, claro, haciendo tiempo. Porque en realidad ya no querés más nada, está cansado. Entonces creo que es importante. Y esto existe porque en otras áreas de la salud, en otras áreas como la salud, por ejemplo, las jornadas de 6 horas son normales. En los hechos, lo que pasa, por ejemplo, en la salud, que es un ámbito bastante estresante. Es un ámbito muy estresante, pero además, en definitiva, nadie trabaja 6 horas, porque después no les alcanza sueldo. Por consiguiente, esto no puede estar aislado, no puede decir vamos a bajar la jornada a las 8 horas y manteniendo el mismo salario, que sería lo ideal, sino que es necesario hacer más cosas. Tenemos, por ejemplo, que en el último año se han perdido, en este año se han perdido cerca de 35.000 puestos de trabajo, el año pasado se han perdido cerca de 60.000 puestos de trabajo. Algunos son porque las empresas quiebran, porque a las empresas no les va bien, porque el entorno socioeconómico no es apropiado, porque los costos son muy elevados y muchas otras razones. Pero un altísimo porcentaje tiene que ver porque las tecnologías van cambiando. Y hay puestos que hoy existen que mañana no van a existir. ¿Y a quién está afectando más eso? Esto está afectando más que nada a las personas que tienen menor formación. Fíjate tú que tenemos prácticamente en algunos niveles hasta un 60% de deserción de los chicos en primaria y en la UTO. ¿Qué significa? Que salen al mercado laboral sin ningún tipo de preparación, porque ni siquiera tienen secundaria. Aparte que secundaria no te brinda, hoy por hoy no te brinda nada, más allá de lo que son los bachilleratos tecnológicos o por el estilo, porque también los bachilleratos artísticos. Quiere decir, hoy se ha profundizado mucho en todo el mundo con lo que se llama la educación dual, quiere decir en el aula, pero también en la empresa, para aprender en la práctica. Esas son cosas a profundizar. Es necesario profundizar también, no solamente en la educación dual, sino en el modelo pedagógico. ¿A quién de los que están viendo o oyendo esto no le ha pasado de escuchar a algún chico que cuando le hablan de la escuela o el liceo le dice, no, papá, me embolo? Porque se embolan, se aburren, no es estimulante. Quiere decir, un elemento importante tiene que ver con el estímulo para estudiar, la atractividad. Pero vuelvo un poco al tema del trabajo. Si tenemos una deserción que alcanza en algunos niveles hasta el 30 o 60%, depende del rango de edad y depende del nivel sociocultural de la persona, ¿qué tenemos? Miles de personas condenadas a trabajos miserables, a trabajos sin calificación. ¿Y cuáles son los trabajos que se pierden primero? Los trabajos no calificados. Pero además esos trabajos no calificados son mal pagados. Tenemos miles, cientos de miles de personas que trabajan por el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional que acaba de subir la semana pasada está en 15.600 pesos. Eso es miserable. No se puede vivir con eso. De repente un núcleo familiar en que hay varios aportes, más o menos se revuelve para llegar a fin de mes. Pero estamos hablando de que hoy lo que sería la canasta básica de una familia está en los 50, 60 pesos. Por consiguiente, está todo enganchado. El mundo del trabajo está enganchado con el mundo de la educación, incluso está enganchado con el mundo de la seguridad. Porque si vos tenés en cuenta que esas personas no se van a insertar en el mercado laboral, si lo insertan van a tener dificultades para conseguir y permanecer en el trabajo.
Y además viven en entornos socioculturales que realmente les afectan en lo que tiene que ver con sus valores, con su visión del mundo y demás. Su espíritu. Su espíritu. Estamos alimentando gente que va a las masas de la violencia, del delito, y sobre todo cuando el delito hoy es fácil, porque que también en cierta manera educa o mal educa, mal educa, porque además ya se han dado cuenta muchos delincuentes que en realidad es muy fácil delinquir y que en realidad el castigo no está, porque hoy que tenemos que cada vez es más frecuente, como los fiscales están profundamente desbordados, que ha superado hasta un 30% de las expectativas que tenían, con el nuevo Código de Procedimientos, muchas veces lo que hacen es tratar de despachar rápidamente las soluciones. Y entonces la negociación... Proceso se pueden perder, digamos. Claro, porque prefiere negociar. Entonces, bueno, si usted confiesa, en lugar de darle 10 años, le damos un año. Y si le devuelve además la cosa que le robó al otro y no sé qué. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de ladrones que dicen, si me agarran, la saco barata. Y si no me agarran, lo más probable es que siga delinquiendo. Pero fíjate tú qué cosa interesante. Tenemos prácticamente depende de los niveles de edades, porque a más edad es menor el índice, entre 60 y 80% de las personas que salen de prisión vuelven a prisión. Quiere decir, vuelven a delinquir, los que agarran, porque después están los que vuelven a delinquir pero no los agarran. ¿Qué tenemos entonces? Que tenemos además un sistema de prisiones que no está funcionando, porque si bien hay algunas experiencias laborales, esas experiencias laborales no hacen que la persona se inserte en el mundo del trabajo, pero ni siquiera hay un trabajo de autoestima. Hay una experiencia internacional muy interesante que tiene que ver con las cárceles en muchos países europeos, incluso en algunas zonas de España, cárceles pequeñas, entre 100 y 300 personas, cárceles operadas no por la policía, sino operadas por personas que están preparadas apropiadamente. Hoy tenemos lo que llamamos operadores penitenciarios en Uruguay. El operador penitenciario es un tipo que hizo un cursito de 6 meses y que la verdad que lo que sabe en lo que tiene que ver con recuperar a la persona, en lo que tiene que ver con ayudarlo, es muy poco. Y ahí tenemos, por ejemplo, la experiencia de Punta Rieles. La experiencia de Punta Rieles, muchísima gente no la conoce, pero es una cárcel que se edificó en el modelo de participación público-privada. Quiere decir que un privado la construyó porque el Estado no tenía plata y de alguna forma el Estado después le va pagando, ¿verdad? Le paga por dar que le den de comer a los presos, le paga por la infraestructura. Pero esa cárcel que cuando se hizo la presentaban como que fuera el modelo de cárcel, no coincide para nada con los modelos internacionales. Estamos hablando de una cárcel que tiene 1962 plazas. Es una especie de pequeño pueblo, ¿verdad? Donde ni siquiera lugares alejados en zonas rurales tienen esa población. Correcto, realmente, en la que la gente hace cualquier cosa, en que no hay control, en que hay trabajo. Por ejemplo, hay una panadería, y en la panadería, que bueno, es interesante que los presos trabajen, la gente gana miserias. Y cuando sale de la cárcel, como no tiene ninguna formación, porque no alcanza con formar a los presos para que tengan un empleo de morondanga, porque si vos tenés un empleo de morondanga porque no es calificado, y te van a dar 15.000 pesos de sueldo por 8 horas, y lo que has hecho toda tu vida fue robar, asaltar o alguna cosa por el estilo, obviamente no vas a reencauzarte. En las experiencias internacionales exitosas en materia de cárceles, uno de los elementos importantes primero es la desintoxicación. Quiere decir, tenemos tabaco, drogas. Hoy, lo ha dicho las propias autoridades vinculadas a las cárceles, entra droga todos los días, entra alcohol todos los días, y si no entran, lo fabrican, ese famoso, no me sale el nombre ahora, alcohol que fabrican en las cárceles con fruta, con fruta fermentada. Un cóctel. Sí, no recuerdo cómo es el nombre que le dicen los presos, pero si vos no tenés una política de desintoxicación, después no tenés en las cárceles, por ejemplo, una clasificación adecuada. Tenemos el delincuente ese que en realidad le gusta vivir adentro. ¿Por qué? Porque ahí es poderoso, porque ahí mandonea, porque ahí recibe dinero, porque ahí amenaza al otro,
porque ahí es importante. Se genera una especie de vicio. En la cárcel, en la calle no es nadie, ahí es importante. Entonces vos tenés un pobre muchachito que lo llevaron preso porque se enojó, le pegó una piña a alguien y lo lastimó con aquel asesino múltiple, que además se va a abusar de él, que lo va a violar, que le va a sacar plata. Entonces, caramba, hay que tener una cárcel para delincuentes circunstanciales, hay que tener una cárcel para aquellos irrecuperables, peligrosos para los propios presos y peligrosos para la sociedad. Y hoy por eso no está sucediendo. Ahí, si bien ha habido algún intento, están todos entreverados y la gente realmente no la pasa bien. Después, ya Pablo, estoy hablando un poco entreverado. Referente sí. Justo al tema laboral, ¿no? Y sí. ¿qué papel juegan las empresas? Yo estuve escuchando su discurso en la Federación Rural. Hablaba de los economistas y contadores, los calificaba de plagas. Sí, lo que dije, no es que lo dije yo, venía conversando en el auto con mi amigo Fedor, que es economista, y me dice, si hay algo que tenemos una plaga nacional son los economistas y los contadores, que lo que conocen del mundo real es en su gabinete, quiere decir, están alejados de la realidad, no es una generalización, pero vamos, la conversación que tenía con Fedor, y me pareció interesantísimo decir eso, porque realmente tenemos mucha gente que habla y dice cosas, y como yo decía en esta conferencia, quizás un poco de nunca te embarraste los zapatos para venir a hablar del campo, ¿verdad? Nunca laburaste 8 horas para hablar de trabajo. Si vos hablás de trabajo, tenés que haber trabajado. Seguramente mucha gente que ha lidiado con estos personajes, le pasa en las empresas que hay grandes choques entre, por ejemplo, la parte de recursos humanos y la parte de marketing, ¿verdad? Porque hay concepciones muy diferentes. En el área de marketing o comercialización, por ejemplo, se desarrollan ciertas estrategias que tienen que ver con capturar al cliente, fidelizar al cliente, satisfacer al cliente, y de repente el contador o el economista está pensando en números y no se da cuenta que en realidad el consumidor es la gallina de los huevos de oro. Quiere decir, mimemos al consumidor, cuidemos al consumidor. Y nos pasa también con esto. Hay algunos que hablan y lo hablan desde su torre de marfil, que en realidad no conocen el mundo real. Entonces, caramba, creo que es importante que haya, sí, técnicos donde tiene que haber, correcto, pero el que hable de política tiene que saber de política, tiene que hablar de sociedad, tiene que saber de gente, y en definitiva tiene que haber una armonía entre lo social y lo económico. Y orientado a la gente del campo. Sí. Esa gente que tiene quizás un emprendimiento, que busca de forma independiente poder progresar. Bueno, una de las cosas importantes que hacía mención en la conferencia de la Federación Rural es que en realidad mucha gente dice el Uruguay se salva con el campo, y no es así en realidad. La clave es que es necesario que Uruguay salve el campo porque es un motor social, es un motor de la cadena impresionante, pero estamos, por ejemplo, exportando productos genéricos y no estamos procesando. Quiere decir, no hay si bien hay en mayor medida, no hay una agroindustria que muchas veces procese ciertos productos, por lo cual es importante. El concepto es Uruguay país boutique en lo que tiene que ver con los productos agropecuarios, con las carnes, con los alimentos sembrados y cosas por el estilo. Y como ejemplo ponía en esta conferencia algunas especialidades, por ejemplo la certificación de comida kosher, que es para los judíos practicantes y que tiene un mercado internacional impresionante, o la certificación halal, que es para los países árabes, todo lo que tiene que ver con la gente con también ciertas posiciones religiosas. Ese tipo de cosas, incluso hay miel kosher también, cosas por el estilo, de repente implican duplicar los precios o triplicar los precios y hasta en algún tipo de productos hasta 5 veces el valor del producto bruto genérico. Entonces, caramba, vamos a especializar la cosa. Ahora, el campo sufre grandes dificultades.
entre las grandes dificultades que surge el campo tiene que ver con los costos impresionantes, por ejemplo, los costos de energía eléctrica, los costos de los combustibles y la carga impositiva, obviamente, que le afecta. Que es bastante grande. Porque en realidad, en lugar de afectar las utilidades de las empresas, se está cobrando en realidad por el simple hecho de tener una propiedad agropecuaria, ¿verdad? Y yo creo que la clave es, no podemos tener, como llamaban ayer los de la Federación Rural, decían impuestos ciegos. No, tiene que haber impuestos sobre las ganancias, tiene que haber impuestos sobre en definitiva, que lo que resulte de esa producción, ¿para qué? Para fomentar la producción. Otro elemento que también subrayé en la conferencia tenía que ver con la electrificación de la maquinaria rural, que de repente es una cosa rara que la gente no conoce, porque claro, estamos en una ejía, en un área de que los productos que venden, las cosas que venden, tienen que ver con los viejos motores, pero a mucha gente le llama la atención que cantidad enorme de tractores viejos, usados chinos. ¿Y por qué? Porque China, que tiene obviamente problemas como todos otros, tiene un grandísimo problema de contaminación, tiene problemas también, tiene sus productos de alimentos con los combustibles fósiles. ¿Qué hizo? Impulsó la renovación del parque de maquinaria y prácticamente hoy, creo que el entorno del 82% de la maquinaria rural, esas máquinas inmensas que ahora vemos, es eléctrica. Pero eso está vinculado ¿a qué? Está vinculado, por ejemplo, a la generación de energía por parte de los propios productores. Hoy tenemos que, se habla muchísimo y el gobierno se llena la boca de eso, no me gusta hablar mal del gobierno, pero porque no me gusta hablar mal de nadie, pero cuando las cosas se hacen mal. Habla mucho de que se ha diversificado la matriz energética, y sí, tenemos energía eólica, tenemos varios tipos de energía, pero realmente eso no ha dado un resultado en lo que tiene que ver con un beneficio para los usuarios. No tenemos una baja para el señor y la señora en el consumo hogareño, no tenemos una baja para el sector productivo. ¿Por qué? Porque en definitiva, si bien han bajado los costos sensiblemente, ha incrementado, hoy tenemos un superávit de energía, en los hechos el Uruguay está vendiendo a la Argentina una enorme cantidad de energía, lo que está pasando es que en realidad la UTE lo que está haciendo es alimentando la caja central, las transferencias de fondos, no solamente de UTE, de Antel, ANCAP, cuando en los momentos en que ha sido rentable, en los que ha sido rentable, correcto, en realidad es para recaudar, ¿verdad? Entonces no hay un beneficio. Fíjate, ayer nombraba también Finlandia. Es muy interesante ver los países que hacen las cosas bien. En Finlandia, hoy están prácticamente casi en el 95% del plantel automotor es eléctrico. En Uruguay prácticamente el 80% de los combustibles se utilizan para el sector transporte, no solamente para los autos particulares, sino para camiones y cosas por el estilo. Quiero decir, es un peso importante. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron en Escandinavia? Exoneraron de impuestos durante 5 años a quien incorporara un vehículo, un ómnibus eléctrico, un camión eléctrico. Y claro, la gente con esa papa de 5 años, la gente seguramente, el que tiene auto sabe lo que se paga en Uruguay por la patente. Y alguno en su momento dijo, pero y caramba, ¿y qué hacemos con esa recaudación? Esa recaudación, en realidad, de alguna forma se compensa por los millones y millones que el país estaba, en el caso de Finlandia, que estaba gastando en los combustibles fósiles. Quiere decir que alguno podría ponerle el grito en el cielo, decir, ¿las intendencias le van a sacar la patente de rodado durante 5 años? Sí. ¿Y cómo van a bancar lo que bancan hoy? Es muy sencillo, porque va a haber una masa dineraria impresionante que se ahorra en lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, que va a permitir que las intendencias hagan lo que tienen que hacer. Y a su vez mejora también la calidad referente al medio ambiente. Mejora el medio ambiente, mejora tiene mejores utilidades y tecnología de las personas. Mejora una enorme cantidad de cosas. Entonces, cuando tú haces un planteo, y yo veo muchos planteos de gobierno que hacen los diferentes candidatos, que están aislados. Vos no podés hacer modificaciones. Si vos modificás acá, se mueve el otro. Si tenés que tener en cuenta qué es lo que pasa. Todo es un sistema, todo está ligado.
Si hay algo que podrían calificarme es este candidato sistémico. Quiere decir, todo enganchado. Como te decía, hoy hablábamos de trabajo, tenía que hablar de educación, estaba hablando de la violencia, estaba hablando de las cárceles, estamos hablando de la energía. Claro, todo tiene un punto de relación. Todo está relacionado, no podés tomar las cosas en forma aislada. Entonces, una de las cosas que creo que han caracterizado mi campaña en estos pocos 3 meses que he estado en campaña, tiene que ver con siempre proponer cosas reales y no simplemente hacer promesas, porque algún candidato dice, voy a prometer 100.000 puestos de trabajo, pero che, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces creo que es importante no simplemente hacer promesas, decir, bueno, tengo una idea y se hace así, y además lo hemos experimentado en alguna parte del mundo, y además hay experiencias, y además hay beneficios sociales, beneficios económicos. No podés entonces pensar las cosas como un hecho aislado, ni simplemente hacer una campaña sobre la base de promesas. Para ir finalizando, quiero agradecer su tiempo, la disponibilidad para brindar esta entrevista. Quisiera que dejara un mensaje para la población, los ciudadanos que quizás puedan arrimarse y creer en su opción. Bien, mi agrupación se llama Opción Protagonista, porque en definitiva cuando invitamos a la gente a participar, no le decimos venía a votarme, venía a doblar hojas, venía a a repartir volantes. Le decimos, ¿querés trabajar? ¿Querés participar? ¿Querés ser protagonista? ¿Querés que tus ideas sean realidades? ¿Querés que mejore tu vida? Bueno, venía a participar. Y esa es la propuesta. La propuesta es justamente ser protagonista, trabajar, hacer cosas, innovar. Algunos hemos participado en política, la mayoría son gente que tiene una actividad social o simples y cotidianas personas que dicen, bueno, el mundo de la política no es ajeno, porque no es que yo puedo dejar en mi país en manos de cualquiera, no, porque incide en tu vida, en tu bienestar, en tu familia. Cuando largué la campaña, algún canal de televisión se burlaba un poquito porque la propuesta era disfrutar de la vida. Y me acuerdo que una periodista me preguntó, ¿qué es esto, disfrutar de la vida? Y tiene que ver con un Estado al servicio de las personas. Tiene que ver con un Estado que hoy no está funcionando. ¿Por qué? Porque me sacan mi dinero, porque realmente me chupan la sangre de mi trabajo, porque no me siento seguro, porque no tengo un buen sistema de salud, porque no tengo un buen sistema educativo. El espíritu ballista siempre fue el Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Por consiguiente, si vos hablás, si yo hablo, si nosotros hablamos de disfrutar la vida, estamos hablando de hacer un mundo mejor, trabajando con propuestas concretas y con un Estado al servicio de las personas. Si sos colorado, votá Martínez y Mariov.